Se você dizer que eu desafio amor. Bien, ok, bueno, buenas Sabe que tardes a isto em todos. mim Estamos provoca en la clase número implacável 14, ¿verdad? De la materia. Ok, estamos en la unidad 5, perspectiva psicoanalítica de la personalidad. Bien, esta es la perspectiva que es la más extensa que tenemos dentro de todas las perspectivas. Por tanto, que no sorprende el hecho de que vamos a avanzar por lo menos unas 5 o 6 clases dedicadas al psicoanálisis. ¿Okay? Pero de todas maneras, igual, creo que estamos avanzando eh, medianamente bien en el sentido de que no estamos retrasados. Y bueno, todavía falta mucho para terminar la perspectiva psicoanalítica. Tenemos que explicar algunos conceptos más. Ahora vamos a entrar al desarrollo, a la teoría del desarrollo psicosexual de Freud. Ya nosotros más o menos tenemos una introducción a partir de las materias que hemos pasado de psicología 1 y psicología 2. Ya vamos a profundizar un poco más en esta teoría y también vamos a aprovechar también para resolver algunas dudas que, bueno, inherentemente se van acumulando a veces cuando la teoría no es profunda, se van acumulando y bueno, tenemos que aclarar esa parte. Bien. Ok, vamos a la diapositiva. Bien, entonces nos habíamos quedado en lo que es dinámica, ¿verdad? Ya vimos la clasificación de las pulsiones, vimos también los tipos de pulsiones que tenemos, es decir, la clasificación, vimos también las características de las pulsiones, entonces eso corresponde al nivel de dinámica. Vamos a entrar ahora al nivel de desarrollo. Cómo se construye nuestra personalidad a partir de la conflictiva suscitada en etapas infantiles, ¿ok? Bien, para eso vamos a hablar entonces de la teoría más conocida que tiene Freud, que es la teoría del desarrollo psicosexual. ¿Okay? Bien, cuando nosotros nos remitimos a esta teoría tenemos que entender el punto clave que Freud nos heredó. Es decir, el punto clave que Freud nos heredó en relación a las etapas psicosexuales están en relación a la emergencia de la sexualidad. Entonces, tenemos que comprender que las etapas del desarrollo psicosexual nos hablan del desarrollo de las pulsiones libidinales que van a terminar por configurar nuestra personalidad. Entonces, en esto hay que ser bastante incisivos porque las etapas psicosexuales no están en relación a las características intelectuales, de cómo surgen las características intelectuales. No nos hablan del desarrollo del organismo propiamente, la evolución del organismo. Entonces, entendámoslo este término de la siguiente manera. Fíjense que nosotros en una etapa adulta podemos manejar nuestra sexualidad, podemos controlar nuestra sexualidad. Pero Freud planteaba que la sexualidad emerge desde el nacimiento. Entonces, fíjense lo traumático que puede ser para un bebé o para un niño controlar un impulso sexual. Entonces lleva a un conflicto esto. Inherentemente lleva a un conflicto. Entonces quiere decir que cada etapa del desarrollo psicosexual está en relación al desarrollo de nuestra sexualidad. Ese es el sentido que Freud le daba a esta teoría. Entonces, cuando la sexualidad emerge, ¿qué puede hacer un niño con ese impulso? Es la pregunta. Es traumático. Es traumático porque emerge la sexualidad y ¿qué es lo que puede hacer? Le genera un conflicto que él debe resolver. Bien, entonces, es importante tomar en cuenta que la sexualidad tiene una forma de desarrollo. Y como nosotros estamos partiendo del principio que todo desarrollo implica un conflicto, lógicamente entonces no es diferente en esta teoría. Freud creía en esto entonces que hasta la edad de 5 años la personalidad ya estaba determinada. Porque las conflictivas con la sexualidad
se iban a desarrollar hasta los 5 años. Perfecto. Acá tengo una tabla que vamos a ir desarrollándola en la medida de lo posible. Pero fíjense que es una tabla que está bastante sistematizada. En realidad ustedes no van a encontrar en ningún texto ni ensayo freudiano este tipo de sistematización. Pero nosotros estamos ahorita vamos a decir que estamos formando. Entonces quiere decir que tenemos que tener alguna sistematización en esto, algún orden con fines didácticos, ¿ok? Solamente por fines didácticos. Pero esta sistematización probablemente Freud no estaba de acuerdo en desarrollarla de esta manera, ¿ok? Pero creo que facilita mucho el aprendizaje, a eso es lo que voy. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta los aspectos comunes en cada una de estas etapas. Fíjense que hay aspectos comunes en cuanto al nombre de la etapa, en cuanto al medio de descarga, que es otro aspecto presente en cada una de las etapas, en cuanto a la sensación de placer, en cuanto al conflicto mismo que enfrenta y en cuanto a la fijación. Cuando yo hablo de medio de descarga, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya vimos un poco de esto cuando analizamos las pulsiones. ¿A qué me refiero con medio de descarga? El medio de descarga es el accesorio o puente corporal que va a permitir la descarga de esa pulsión. A eso me refiero cuando hablo de medio de descarga. Entonces quiere decir que en cada una de las etapas hay un determinado, vamos a decir, un determinado órgano que permite esa descarga libidinal, perdón. Nosotros podemos reconocer entonces que la sexualidad en cada etapa se desplaza, se va a diferentes lugares. No se concentra en una misma zona, sino que se va desplazando y va generando el conflicto. Cuando el niño entra en una etapa donde se concentra, la sexualidad se concentra en una determinada zona del organismo, del cuerpo, inmediatamente entra en conflicto, intenta resolver el conflicto y ya se está desplazando porque ya está entrando a otra etapa. Fíjense lo conflictivo que es esto. Cuando hablo de sensación de placer, estoy hablando de la descarga misma de ese placer libidinal a partir de una acción. Es decir, que no solamente vamos a reconocer el medio de descarga, la zona, identificar la zona donde está concentrado ese impulso, sino también cuál es la acción que realiza el bebé, el niño, el adolescente, que le va a permitir satisfacer ese impulso sexual. Entonces, cuando hablo de sensación de placer, estoy hablando de una acción. Bien, el conflicto. El conflicto, bueno, en esta etapa el conflicto quiere decir de que el ejercicio de la sexualidad, la emergencia de la sexualidad va a llevar obviamente a un conflicto porque acabamos de decir que es traumático. Porque nadie nos enseña en etapas infantiles cómo resolver un conflicto, ¿verdad? De esta naturaleza. Entonces, el niño tiene pocos elementos y mecanismos con el que contar para poder resolver estas conflictividades. Por favor, bájele el volumen. Acaba de entrar una persona, por favor, bájele el volumen a su micrófono. Bien. Ok, entonces es un conflicto porque el niño debe resolver. Bien. Y finalmente la fijación. A partir de la forma en que resuelve el niño, puede, vamos a decir, adquirir una fijación. ¿Y qué es una fijación? Es un estado regresivo en la edad adulta.
Es decir, que cuando hablamos de estados regresivos, vamos a situarnos en la etapa adulta. Para resolver un problema, vamos a retornar a la forma en que hemos resuelto un problema de carácter sexual en la infancia. Freud le decía a la fijación, es una forma de atorarse en una etapa infantil. Una forma de estar atorado, porque el individuo ya en etapas adultas va a volver a resolver sus conflictos a partir de cómo resolvió sus conflictos en edades tempranas. Las fijaciones para Freud son pruebas fundamentales de que nosotros, para resolver un conflicto, retornamos a esas etapas. Es decir, que el pasado se repite en el presente. ¿Se entiende el concepto de fijación? ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Entonces vamos a ir a identificar primero cada una de las etapas. ¿Ok? La primera es la etapa oral, que va del nacimiento hasta los 2 años. En relación al medio de descarga, ¿cuál sería el accesorio o puente corporal? La boca. Correcto. Aquí hablamos de la boca, por un lado, que va a ser el medio de descarga, es decir, el orificio bucal, y vamos a seguir siendo incisivos. El contorno de ese orificio también es un medio de descarga en esta etapa. Cuando hablo del contorno, estoy hablando también de los labios. La sensación de placer. ¿Cómo obtiene el bebé esa gratificación del impulso sexual? ¿A partir de qué acción? Chuparse el dedo, succión. Ya, la succión es una acción que va a permitir gratificar de momento ese impulso sexual. Podemos decir el lamer y el mamar. También podemos ver que hay un frotamiento en el bebé. Pues fíjense que más o menos en un bebé de 5 a 7 meses, no solamente está interesado en succionar las cosas, sino también en frotarse las cosas. Entonces hay un frotamiento que tiene que ver con una descarga a partir de los labios. No solamente de llevarse cosas a la boca, sino también frotarse. Bien, ¿qué tipo de conflicto es el que surge en esta etapa? El conflicto está en relación al proceso de destete. Es decir, cuando se le niega la teta, inicia el conflicto en el bebé. Y esto sucede siempre, por supuesto, porque no pueden gratificarse con la teta siempre. Entonces, tiene un tiempo limitado. Hay un tiempo limitado que tiene que ver con el proceso de dentición. Por eso es natural, porque lógicamente hay un proceso de destete cuando empiezan a salirle los dientes al bebé. A esta pequeña subetapa, a partir del proceso de dentición, Freud la reconocía como fase oral sádica, que es una subetapa dentro de la oral. Fase oral sádica, ¿por qué? Porque ya el bebé no siente la sensación de placer a partir de mamar o succionar algo, sino a partir del morder. Comienza a morder. Cuando el bebé comienza a morder, ahí ya sabemos que ha entrado a la etapa oral sádica, desde el punto de vista de Freud. Bien, entonces aquí vamos a entender siempre que pueden ocurrir
dos cosas en la fijación. Es decir, que la fijación se puede, como estado regresivo, se puede entender de dos maneras. Por la gratificación en exceso o por una falta de gratificación. Cualquiera de estos dos sentidos lleva una fijación al sujeto en edades adultas. Entonces entendamos, por ejemplo, que la fijación en la etapa oral llevaría, por un lado, a la falta de gratificación, es decir, negar la teta al bebé antes de lo debido. Freud entonces relacionaba un tipo de personalidad, un tipo de estructura a esto. O sea que, por ejemplo, una personalidad renuente ante la falta de la gratificación en la etapa oral, se producía una personalidad excesivamente sensible hacia el trato con otras personas. Podemos identificar en determinadas estructuras de personalidad este tipo de sensibilidad. Personas sensibles, las personas que cualquier elemento del entorno pueden percibirla como una desaprobación, por ejemplo. Hay una sensibilidad ahí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una fijación por la falta de gratificación en la etapa oral. Y por otro lado, por el exceso de gratificación, que producía una estructura de personalidad desde el punto de vista de Freud, producía una estructura de personalidad apática, indiferente hacia el trato con los demás. Estamos yendo hacia el otro extremo, ¿verdad? Uno que indica la sensibilidad y el otro que indica la indiferencia. La actitud que me importista que nosotros llamamos corrientemente, ¿verdad? Esa tiene relación con el exceso de gratificación. Cuando pese a que había un proceso de dentición, la madre sigue gratificando esa necesidad sexual en el niño, en el bebé, perdón. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos con la etapa anal. La etapa anal va de los 2 a los 3 años. ¿Cuál sería el medio de descarga? La zona libidinal es el ano, por supuesto. ¿Cuál sería la sensación de placer? Defecar. Correcto. La retención o la expulsión de las heces fecales. De la misma manera que ocurre con el orinar. Tanto defecar como orinar, por la retención o por la estimulación de estas funciones. Entonces, fíjense que aquí ya un poquito podemos diferenciar bien cuando hablamos de zonas y cuando hablamos de acciones, ¿verdad? Que realiza el bebé o el niño con esa zona erógena, con esa zona donde se concentra el impulso sexual. Bien. ¿Qué conflicto representaría en esta etapa para el niño? Que ya es un niño, ¿no? Entre 2 a 3 años ya es un niño. Bien, Freud atribuía un elemento cultural en este tipo de conflicto. Es decir, que se generaría un conflicto en la medida que existe ese elemento cultural. Entonces, aquí no hablamos de algo completamente natural desde el punto de vista freudiano, hablamos que también hay un elemento social y cultural que forma el conflicto. Entonces, ante la retención y expulsión de las heces fecales, puede haber una prohibición, y ese es el elemento cultural importante.
El conflicto inicia entonces cuando las figuras parentales prohíben defecar en lugares inapropiados al niño. Entonces, ¿por qué hablamos de elementos culturales acá? Porque depende de la sociedad, ¿verdad? Depende de lo represivo que sea una sociedad o de lo liberal que sea una sociedad. Por eso es que hay un elemento cultural, más allá del elemento natural de la formación del aparato psíquico. En sociedades más liberales probablemente no haya tanta prohibición en esta edad. Permitan al niño defecar en cualquier lugar. Bien, ¿y cómo resuelve el niño este conflicto? Prohibitivo, por supuesto. ¿Cómo lo resolvería? ¿Alguna idea? Sí, adelante, Natalia. Puede ser, no sé, digo, el estreñimiento cuando uno es adulto, en la adultez, o algo así, problemas digestivos. Ah, ya. A ver, en este caso estamos todavía en el conflicto. Estamos diciendo cómo lo resuelve en ese momento el niño, cuando surge. Si hablamos de la fijación, probablemente podríamos hacer un análisis con el estreñimiento, aunque tendríamos que separarnos un poco del campo freudiano, porque Freud jamás habló de una condición orgánica propiamente, ¿no? Pero hay la posibilidad, por supuesto. Bien, entonces aquí nos remitimos a saber cómo lo resuelve en ese momento el niño. A ver, el niño resuelve al internalizar las normas prohibitivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante la prohibición, el niño resuelve esta prohibición más allá de quejarse, internalizando esa norma. La internaliza la norma y resuelve el conflicto. Esto puede llevar también a dos fijaciones, a dos formas de fijación. Pero esto también, las fijaciones van a depender también de ese elemento cultural. Ante la excesiva prohibición, el niño no podría satisfacer plenamente, ¿verdad?, ese impulso. Entonces, la excesiva prohibición está en relación a la falta de gratificación desde el punto de vista de la fijación. La excesiva gratificación, vuelvo a repetir, está en relación a la falta de gratificación de ese impulso sexual. La falta de gratificación del impulso sexual produciría desde el punto de vista de Freud una estructura de personalidad que tiende al desaliño personal, por ejemplo, a la falta de higiene, la falta de limpieza, una conducta despreocupada, una estructura de personalidad despreocupada, que a diferencia de la anterior etapa no tiene relación con la sensibilidad hacia el otro, sino la despreocupación hacia sí mismo. Es la diferencia que hay entre la fijación de la etapa oral y la etapa anal. ¿Y cómo se daría el exceso de gratificación acá? Que también tiene un elemento cultural. Porque estamos analizando la fijación desde dos sentidos, ¿verdad? Desde la falta de gratificación que lleva a producir una determinada estructura de personalidad y el exceso de gratificación que también lleva a construir una determinada estructura de personalidad. Entonces, yo pregunto a la clase, ¿qué es lo que llevaría, cuál es ese elemento cultural que llevaría al exceso de gratificación? La excesiva recompensa por hacer donde debe hacer al niño. Es decir, cuando se le recompensa excesivamente al niño. Entonces el niño a partir de la recompensa va a empezar a defecar en lugares donde se le dice que está bien defecar.
Y ese es el elemento cultural que va a permitir al niño desarrollar una determinada estructura de personalidad. Esta personalidad está basada en el absoluto control, que tiende a la limpieza excesiva, que tiende al control y al orden excesivo. ¿A qué tipo de personalidad nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa, vamos a decir, de ese control absoluto? A la estructura obsesiva. Que bueno, en niveles elevados ya Freud lo analizará con mayor profundidad en otros ensayos. En niveles elevados, este tipo de estructura de personalidad obsesiva no solamente aplica el control absoluto hacia él, sino que también tiende a anular el deseo del otro. Más o menos vamos a enganchar un poquito con lo que nosotros conocemos de personalidades autoritarias, ¿verdad? Parejas autoritarias. Que bueno, en esta época se le dice parejas tóxicas. Las parejas tóxicas, lo que nosotros decimos en esta época, en realidad corresponde a una estructura obsesiva, en esos niveles. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? La anulación del deseo del otro está en relación a este tipo de fijación, en esos niveles. Fíjense que el control no solamente está, el control no está fijado en el mismo sujeto, sino que está tratando de anular la gratificación de otra persona. Bien, vamos a la etapa fálica. La etapa fálica va de los 3 a los 5 años. ¿Cuál sería el medio de descarga en la etapa fálica? ¿Alguien? Los órganos. Ay, Ya, el medio de descarga serían los órganos genitales, correcto. ¿Qué tipo de acción realiza el niño en esta etapa para satisfacer su gratificación? ¿La masturbación? Incorrecto. Si es la masturbación, si se cree que es la masturbación, es incorrecto. No existe masturbación en esta etapa. Estamos hablando de un niño de 3 a 5 años. La sensación de placer se produce a partir del frotamiento de los genitales. Y aquí hay una diferencia fundamental entre la sexualidad del niño y la sexualidad del adulto. Hay diferencias, por supuesto. De esto vamos a tratar en la siguiente parte de la clase, ¿ok? Ya ahorita creo que tenemos unos 3, 4 minutos que no va a alcanzar para poder explicar, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos, ¿ok? Bien, ahora sí. Ok, habíamos dicho entonces que aquí tenemos que hacer una diferencia entre la sexualidad del adulto y la sexualidad del niño. Aquí fíjense que nosotros no hablamos en la sensación de placer de la masturbación, que sería la definición correcta, ¿verdad? Si hay un frotamiento de los genitales, hay una masturbación. Pero en estas edades no corresponde a ese tipo de acción. Por eso es que la diferencia entre la sexualidad del niño y la sexualidad del adulto se ve reflejada en que la sexualidad del niño es autoerótica, es egoísta. Por eso hablamos de un frotamiento de genitales. Porque el niño solamente se frota los genitales por el placer que le produce a él. Entonces no se ve enfocado proporcionando placer a nadie.
Por eso es que decimos que la sexualidad infantil es una sexualidad autoerótica, porque está enfocada en producirse a sí mismo ese placer sexual. En cambio, en la sexualidad del adulto es altruista, no es egoísta. ¿Por qué decimos que es altruista? Porque está enfocada no solamente a recibir un propio placer, sino también a proporcionarlo a alguien. Entonces hay una clara diferencia acá. ¿Y por qué se da esa situación? ¿Por qué no puede haber en el niño un placer, es decir, recibir un placer y también verse o proyectarse proporcionando a alguien más? ¿Por qué no puede pasar esa situación? Porque todavía no hay un imaginario. El imaginario se está construyendo. Fíjense que en la masturbación hay un elemento imaginario. Un elemento imaginario que está en relación a recibir ese placer y a producirlo a alguien más. En el niño no existe todavía el imaginario, entonces no puede proyectarse a recibir placer y provocarlo a alguien. Por tanto, es autoerótico, porque no hay ese elemento imaginativo. Entonces, no hay masturbación en esta edad. Es importante entenderlo porque muchos de nosotros nos colocamos, por ejemplo, en determinados ámbitos educativos preescolares. Y esto sucede justamente entre los 3 y 5 años. Por tanto, una maestra puede hacer todo un tabú si ve a su estudiante frotándose los genitales. Inmediatamente puede llamar al padre y decirle, mire, su niño se está masturbando todo el tiempo. No hay masturbación. No hay masturbación en el niño. Hay frotamiento. Y esto se debe a la etapa en la que está. Tampoco está descubriendo ni está curioseando. Simplemente se está provocando a sí mismo un placer. Entonces, es importante el manejo de estas diferencias entre la sexualidad masculina, entre la sexualidad del adulto y la sexualidad del niño. En esta etapa no hay masturbación. Perfecto. Ok, entonces aquí vamos a hablar del conflicto desde dos posiciones sexuadas diferentes. No se olviden que, por favor, bájenle el volumen a su micrófono, la persona que está entrando. Bien. Ok, entonces el conflicto lo vamos a entender desde dos posiciones sexuadas diferentes. Esto es como que un trabalengua, pero si hay alguna duda en esto, por favor me la dicen para que yo pueda aclararlo. ¿Okay? Bien, habíamos hablado, vamos a hablar un poco en relación a lo que ya habíamos visto. Nosotros dijimos, cuando estábamos analizando las pulsiones, que existen dos funciones, la función padre y la función madre, ¿verdad? La función de autoridad y la función maternal. Pero son funciones que pueden ser adoptadas por diferentes cuerpos biológicos, ¿verdad? Ok, entonces, de la misma manera Freud va a entender el conflicto en la etapa fálica, desde dos posiciones sexuadas diferentes, independientemente al cuerpo determinado biológicamente, independiente. Existen dos posiciones sexuadas, la posición sexuada masculina y la posición sexuada femenina. Y dependerá del niño dónde se va a ubicar, en qué posición se va a ubicar ante este conflicto que en un momento les voy a mencionar. Pero alguien me podrá decir, bueno, licenciado, pero generalmente ocurre, o sea, hay una correspondencia. Cabalmente la persona, el sujeto con un cuerpo femenino, adopta una posición sexual femenina. Sí, generalmente ocurre, pero no siempre, no siempre. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el conflicto se diferencia dependiendo en qué posición sexuada se encuentra el niño. Nosotros hablamos de dos tipos de conflictos, el conflicto edípico y el conflicto de Electra, ¿verdad? Comúnmente lo conocemos como complejo de Edipo y como complejo de Electra. Entonces, generalmente cuando no hacemos esa diferencia entre las posiciones sexuadas adoptadas por el niño en esta etapa, incurrimos a hablar de género.
decimos que el complejo de Electra será un conflicto propio del género femenino. No, incorrecto. Depende de la posición sexual en la que se encuentra el niño. Por lo general ocurre una correspondencia con el cuerpo biológico. Por lo general ocurre, pero no siempre. Entonces, marcamos esa diferencia. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Pregunto a la clase. Bien. Ok, entonces primero vamos a hablar el conflicto desde la posición sexuada masculina. Estamos hablando del complejo de Edipo. El conflicto inicia cuando ese placer libidinal es dirigido hacia el padre del sexo opuesto. Ese placer que era provocado inicialmente por el frotamiento de los genitales pasa a desplazarse y dirigirse hacia el padre del sexo opuesto. En este caso sería hacia la madre, ¿verdad? Porque estamos hablando de una posición sexuada masculina. Bien. Ok, entonces, una vez que el niño toma conciencia de este placer dirigido hacia la madre, inmediatamente lo coloca al padre como rival, como una competencia que tiene que eliminar. Y posteriormente inicia el conflicto. El conflicto, desde su imaginario, consiste entonces en eliminar a la competencia para quedarse con el amor por la madre. Bien, entonces aquí ocurre algo importante. En el momento en que el niño asume una competencia con el padre, comienza a sentir ansiedad por castración. Es decir, ese temor de creer de creer que su padre lo va a castrar. Cuando existe este elemento en el conflicto, inmediatamente empieza a resolverlo el niño. No puede quedarse con una ansiedad de castración. Entonces, ¿cómo empieza a resolver el niño esta situación? El temor, la ansiedad de castración va a transformar nuevamente lo que inicialmente era una competencia para él, va a transformar por sentimientos de cercanía y admiración por el padre nuevamente. A ver, esto hay que entenderlo de la siguiente manera, porque es una lógica que nosotros ocupamos incluso para sobrevivir en edades adultas. Entonces, ¿bajo qué razonamiento lo lleva a transferir nuevamente sentimientos de cercanía por el padre? Un padre que al principio lo tomaba como una competencia a eliminar. Esto es absolutamente natural, porque es un razonamiento propio del adulto también. La lógica del niño es, bueno, siento miedo a que me castre, entonces no puedo sentir competencia hacia él. Prefiero tenerlo de amigo que de enemigo. Y inmediatamente sale de esa ansiedad por castración y transforma esos sentimientos de competencia por sentimientos nuevamente de cercanía y admiración por él. Entonces, es una lógica que nosotros ocupamos también ante una amenaza que es más grande que nosotros. Bueno, prefiero tenerlo de amigo a este. Este mide 3 metros. Yo alcanzo hasta su rodilla, ¿no? Imposible tenerlo como competencia. Se dan cuenta, ¿verdad? Que la lógica de resolver este conflicto es dejar de tenerlo como competencia al padre. Vamos ahora con el conflicto de Electra, es decir, con el complejo de Electra. Esto es un tanto diferente y se adopta a partir de una posición sexuada femenina. Vamos a llamarle de momento la niña, pero sabemos que estamos hablando de posiciones sexuadas, nada más. Bien, el conflicto inicia, lógicamente, cuando el deseo libidinal de la niña se transfiere al
padre del sexo opuesto, es decir, al padre. Entonces, en el imaginario de la niña, quiere obsequiar su pene al padre. Como una muestra de amor y aprecio hacia él. El conflicto ha iniciado acá. Porque la niña inmediatamente toma conciencia de la ausencia de su propio pene. Y al tomar conciencia de la ausencia de su propio pene, culpa a la madre por estar incompleta. ¿Cómo resuelve la niña este conflicto? ¿Cómo lo resuelve? Porque no puede tener como competencia la madre siempre. Pero fíjense que es un tanto diferente. No estamos hablando que se pone específicamente en competencia, sino que hay una culpabilización hacia la madre. No tanto la ve como competencia, sino le echa la culpa de sus males. Y gracias a esos males transferidos por la madre es que ella no puede obsequiar el pene al padre. Hay una diferencia aquí con el complejo de Edipo. Hay una diferencia. Bien, ¿cómo resuelve la niña este conflicto? A través de un proceso de identificación. Se identifica con la madre. ¿Por qué? Porque inmediatamente da cuenta que también ella no tiene un pene. Entonces, sale de ese conflicto. Sale de ese conflicto porque el razonamiento de la niña es un equivalente también al razonamiento del niño. Bueno, si ella no tiene pene, entonces no puede ser culpable que yo no lo tenga tampoco. Estamos en la misma situación, ambas. Aquí, entonces, en la resolución ocurren dos cosas importantes. Una, el deseo por el padre continúa, ¿verdad? Bueno, ya se identificó con su madre, inmediatamente salió de ese conflicto. Salió de ese conflicto y, bueno, volvió a sentir sentimientos, perdón por la redundancia, volvió a sentir ese amor y cariño que le tenía inicialmente a la madre. Entonces, estas dos cosas ocurren de la siguiente manera. La primera, la niña va a transformar ese deseo libidinal hacia el padre por un elemento simbólico, que es el falo. El falo no es el pene. El falo es, desde su valor simbólico, es la búsqueda de control ante la falta. Es la búsqueda de control ante la falta. Perdón, licenciado. Sí, adelante. A ver. Les dije que era un trabalengua, ¿eh? Les dije que era... Sí, me quedé. Lo resuelve a través de dos cosas importantes. Correcto. La transformación del deseo hacia el padre en lo libidinal, la entrega del falo. No. Transforma, estamos diciendo que una cosa se vuelve otra, ¿verdad? Entonces, transformar Sí. quiere decir eso, no transferir. No transferir. Porque si hablaríamos de transferir, entonces diría que lo va a ubicar ese deseo en otra cosa más, sino que transforma ese deseo libidinal, ya no lo siente, quiere decir. Ahora se ha convertido en el falo. El falo, desde su valor simbólico, es únicamente ese sentimiento de buscar el control a partir de su propia falta. Entonces quiere decir que ya se ubicó en el falo, por tanto ya no hay deseo libidinal por el padre. La niña retorna con esos sentimientos de cercanía hacia la madre y el respeto y admiración hacia el padre. Ese es el primer sentido que toma esta resolución. El segundo sentido que toma esta resolución.
podemos entenderlo de la siguiente manera. Esa identificación es la que va a llevar a transferir esos sentimientos de cercanía esos sentimientos libidinosos hacia el padre por sentimientos de cercanía hacia la madre. Esto se logra a través de la identificación. Ok, eso entonces en cuanto a las dos conflictivas. A ver, ya que estamos finalizando la etapa fálica bajo el conflicto de Electra, vamos a iniciar la fijación con el conflicto de Electra, ya para enganchar un poco más, porque si no vamos a tener que volver atrás. Bien, a ver, ¿qué es lo que ocurre en las etapas adultas cuando esto no ha sido resuelto como debía haber sido resuelto? Vamos con el... Sí, adelante. Perdón que me interrumpa. Entonces, para quedar claro, primero tiene que existir lo que es el proceso de identificación y después Correcto. existe la transformación. Sí, a ver, en el conflicto hay dos elementos, ¿verdad? El conflicto mismo, es decir, estamos describiendo el conflicto mismo, y también una resolución, ¿verdad? Porque tiene que resolver el niño esto. Ahora, el conflicto termina en la medida en que la niña, vamos a decir, la niña empieza a sentir, tiene los sentimientos de cercanía nuevamente por la madre. ¿Okay? Ahí va a terminar el conflicto. ¿Por qué? Porque hay una identificación que lo lleva a considerar de que también hay una ausencia del pene en ella. Hasta ahí finaliza el conflicto, empieza la resolución. La resolución de la niña, es decir, retornar de nuevo, vamos a decir, a la normalidad, se toma a partir de dos sentidos. Uno, transforma ese deseo libidinal por el padre por el falo. El falo es un factor simbólico que lo tenemos en nuestra cabeza. ¿Ya? No existe en la realidad, por eso es que no se tiene que comparar el falo con un pene. Ya, bueno. Sino que simplemente un factor simbólico. Es decir, buscar ese control en el otro, a partir de la falta, ¿verdad? Ya. Bien. Y el segundo es transferir esos sentimientos de cercanía de la madre. Es decir, aquí se transfieren nuevamente esos sentimientos de cercanía hacia la madre. La identificación le permite que transfiera esos sentimientos de cercanía hacia la madre por ese deseo libidinal hacia el padre. Entonces se elimina el deseo libidinal hacia el padre. Inmediatamente la niña vuelve de nuevo a sentir esa admiración que sentía por él sin que haya ningún deseo. Entonces esa es la forma en que desde el punto de vista de Freud se resuelve esto. Pero ¿qué pasa ante las fijaciones? Freud lo relacionaba, vamos a continuar entonces, Freud lo relacionaba, o mejor dicho, lo reconocía una fijación en esta etapa cuando existían problemas en las relaciones con el otro sexo, con el otro género. Así es como identificaba que existía una fijación en esta etapa, en ambos casos, en la posición sexual masculina y en la posición sexual femenina. Entonces, si alguien iba a su consultorio de Freud con N problemas de pareja, inmediatamente lo ubicaba dentro de la etapa fálica, como una posible fijación en la etapa fálica. Porque la fijación está en relación con ese tipo de problemas. No está en relación con los problemas laborales ni con los problemas educativos. Está relacionado con los problemas en las relaciones con el otro sexo. Bien, vamos entonces primero a ver cómo resulta esta fijación a partir del conflicto de Electra. Fíjense que aquí nosotros hemos hablado de transferir y transformar, ¿verdad? Esos son los dos sentidos que toma resolver el conflicto de Electra. Ante una fijación no existe la transferencia, no existe la transformación.
la niña, al percibir una figura materna represiva, no le permite transformar esos sentimientos de cercanía hacia ella. Por tanto, los deseos e impulsos sexuales hacia el padre continúan, porque no lo está resolviendo. Entonces, no pueden continuar en la conciencia. Por tanto, son reprimidas al inconsciente. Cuando hay represión, hay una fijación. Porque por eso es que la diferencia de transformar es que una cosa de un estado pasa a otro, ¿verdad? En este caso, hablamos desde el punto de vista, vamos a decir, de la normalidad en cuanto a la resolución del conflicto. Hablamos de que hay una transformación de ese deseo libidinal hacia el padre por el falo. Una transformación de esos sentimientos de cercanía hacia la madre atribuidos también hacia el padre. No hay una represión en ello. No vemos una represión. Freud nos dice, esto se resuelve a través de enviar todos esos impulsos y deseos libidinales del padre al inconsciente. No lo dice. Lo dice, se transforma eso de un estado a otro. Y esa es la diferencia. Y cuando hay fijación, entonces, se debe fundamentalmente a una figura materna represiva, que no le permite salir de ese conflicto. Entonces, no le permite transformar esos deseos libidinales del padre por sentimientos, por el falo, sino que esos sentimientos libidinales van a ser reprimidos al inconsciente. Y en la etapa adulta, eso va a retornar de nuevo en forma de síntomas. En niveles elevados, estamos hablando de un trastorno histriónico de la personalidad. La persona que vive su vida seduciendo a los demás, despertando ese interés sexual en otros. Entonces, hay una fijación en la medida en que nosotros podemos observar este tipo de comportamiento, en esos niveles. Retornan, fíjense que nosotros estamos hablando de que en la etapa infantil se envió al inconsciente, es decir, que no se eliminó ese deseo. Ese deseo está latente, pero en el inconsciente. Entonces, en etapas adultas retorna a la conciencia en forma de síntomas, porque ustedes saben que no puede retornar el impulso mismo, ¿verdad? Porque es un impulso inaceptable. Y eso se ve reflejado en ese tipo de expresiones, que no indican otra que solamente la falta, la incomplenitud de la persona. Es el típico comportamiento de vení, ahora andate, viniste mucho, hasta ahí nomás podés venir. Vení, andate, vení, andate. En este tipo de comportamientos que podemos ver reflejado una fijación desde la posición sexuada femenina. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Estos impulsos que retornan a la conciencia se transforman en quejas permanentes. No soy yo el que lo seduje, es él el que quiere contacto conmigo. Yo no quise nunca, pero el comportamiento indica otra cosa. Entonces, aquí podemos ver ese tipo de fijaciones. Vamos ahora a la fijación desde la posición sexuada masculina. También Freud hacía mención de que nosotros podemos identificar una fijación en la medida que el sujeto tiene problemas constantes con la relación con el otro sexo. Es la típica conducta donjuanesca, que también es una forma histriónica del comportamiento. Vivir seduciendo a todas las mujeres que puede. Cuando esta caricatura la veía Freud en un sujeto adulto, no indicaba otra cosa que el deseo que tiene el sujeto por demostrar al mundo que su padre no lo castró. Entonces vive seduciendo a todas las mujeres que puede para demostrar que no hubo castración en ese momento, que su padre no pudo con él.
Se va entendiendo, ¿verdad? Bien, finalmente vamos a decir, porque hay un periodo de latencia que abarca de los 6 años hasta los 12 años. ¿Por qué hay un periodo de latencia? Porque no emerge la sexualidad. Entonces, si no emerge la sexualidad, no existe conflicto, no existe un medio de descarga, no existe una sensación de placer, no existe una fijación. En este periodo es donde se recomienda que se desarrollen o se ayuden a desarrollar las facultades intelectuales de un niño, porque en este periodo no hay conflicto. Entonces puede el niño concentrarse en otros tipos de actividades en esta edad. Posteriormente ya empieza la adolescencia y ya ustedes saben que ya el adolescente ya no está enfocado en sus actividades intelectuales, ni sus actividades artísticas, ni nada, ¿verdad? Entonces, otra vez de nuevo nuevamente se manifiesta el conflicto, porque nuevamente emerge la sexualidad y se desplaza a otra parte del cuerpo. Bien, entonces vamos con la etapa genital. La etapa genital va de los 13 años en adelante. El medio de descarga nuevamente son los órganos genitales, el pene y la vagina. Sin embargo, en cuanto a la sensación de placer, aquí ya podemos hablar de masturbación, porque ya hay un elemento imaginario. El adolescente, a diferencia del niño, se masturba y se ve proyectado recibiendo un placer y proporcionándolo a alguien más. Entonces, sí hay un imaginario, sí hay una sexualidad altruista. Por tanto, hay masturbación. ¿Dónde inicia el conflicto del adolescente? El conflicto inicia cuando el adolescente intenta alcanzar la gratificación plena de su sexualidad. Ahí inicia el conflicto. ¿Y cómo lo resuelve el adolescente? Tomando conciencia de la falta de la plenitud sexual. Es decir, haciendo consciente que no puede obtener la gratificación plena sexual. Bien, a ver, Freud dio una explicación muy particular en cuanto a la fijación en esta etapa. A ver, en cuanto a la fijación, Freud primero creía que ninguna persona puede alcanzar la gratificación plena. Entonces todos entramos en conflicto en esto. Podemos hablar de niveles, ¿verdad? Algunos entrarán en mayor conflicto y otros en menor conflicto, pero no se puede alcanzar lo inalcanzable en cuestión de la sexualidad. Por tanto, no hay plenitud nunca. Nosotros nos satisface las relaciones sexuales por un determinado tiempo. Entonces, buscamos nuevamente después otra relación sexual. Entonces, quiere decir que no se puede satisfacer plenamente. La plenitud se vería reflejada, o sea, desde su imaginario, porque no existe, se vería reflejada en que el sujeto se gratifique una vez y nunca más vuelva a tener relaciones, porque ya se gratificó, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Por tanto, Freud atribuía a todas las personas que tenemos un cierto nivel de gratificación, de fijación en esta etapa. ¿Dónde la vemos reflejado? Es decir, ¿dónde retorna esto? ¿Cómo retorna esto en edades adultas? Bueno, en la conducta, vamos a decir que de momento tiene alguna relación con lo orgánico. En la conducta ante la menopausia o ante la andropausia, por ejemplo. Ante la andropausia, la persona ya entrando a una tercera edad retorna de nuevo a ese comportamiento adolescente, ¿verdad? Y empieza a intentar a seducir a cuantas pueda. No es otra cosa que intentar nuevamente gratificar plenamente su sexualidad. Lo que hace un adolescente. Lo mismo para lo mismo para la posición sexual femenina. Retornar nuevamente a obtener gratificación plena, despertando el interés de
de otro sujeto, el interés sexual de otro sujeto. ¿Okay? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos a pasar un punto más y ahí concluimos. Vamos a ingresar un poco a hablar de patología y ya finalmente este tema lo vamos a desarrollar mejor la próxima clase. Ya, aquí ya vamos, hay que tener un poco de cuidado con el tema de patología. Si bien es un nivel de estudio de la psicología de la personalidad, no obstante, desde la perspectiva psicoanalítica, no existe vamos a decir, una normalidad y anormalidad con tanta precisión. Freud jamás estableció con tanta precisión la conducta normal de la normal, el aparato psíquico normal de la normal. Las conductas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Sin embargo, Freud sí hizo un intento de estructurar, de delimitar lo que es la normalidad de la normalidad. Yo sugiero que lean el ensayo Proyecto de una psicología para neurólogos. Ahí Freud hizo un intento de describir la conducta normal y patológica en la neurosis. Pero ese intento es incompleto, obviamente, porque después renunció a esa idea. Pero ahí está el ensayo donde hace un intento de tratar de eliminar, bueno, tratar de constituir, mejor dicho, la barrera entre la normalidad y la normalidad. Desde el punto de vista de las neurosis, porque lógicamente es lo que más estudió. Bien, a ver, en este caso entonces solamente por cuestiones didácticas y de orden vamos a remitirnos al punto de las estructuras de la personalidad como algo patológico, ¿ok? De momento solamente por pura didáctica, porque nuevamente les menciono que Freud no hizo esa diferencia, y si en algún momento la hizo, renunció posteriormente a esa idea. Nosotros nos constituimos de acuerdo a las conflictivas y las experiencias tempranas que hemos tenido. Y esa forma en que hemos resuelto es lo que estructura nuestra personalidad. Independientemente a que sea funcional o no funcional, esa es la forma en que se ha resuelto. Para entender entonces la patología desde este punto de vista, hay que apelar a lo que consideraba Lacan respecto a esto. Lacan respecto al inconsciente. El inconsciente se estructura en un lenguaje, nos decía. Es decir, que hay que entender de que existe un lenguaje dentro del inconsciente. Existe una sistematización de signos lingüísticos. De la misma manera que nosotros hablamos a través de signos acústicos que tienen un contenido, de la misma manera Lacan se referirá, el inconsciente no es un sistema desorganizado, está estructurado y se estructura de la misma manera que el lenguaje. Y lanzó una frase muy interesante, muy importante, y con esa vamos a concluir. En clínica tenemos que comprender lo menos posible. Y esto veremos a qué se refiere y con cuánta lógica lo dice.